y creo que su solución también en la plataforma. Así que bueno, vamos a tratar de, de ir armando el ejercicio el ejercicio de la veleta, que es el del tema registración resultante, ¿sí? Es un ejercicio un poquito más extenso que el ejemplo que vimos en la clase pasada luego del teórico. Voy a ir compartiendo la pantalla para que podamos ver la letra del ejercicio, ¿sí? Ustedes tienen colgado en la plataforma, tienen los ejercicios de la unidad temática 6, que los que tenemos que hacer en el teórico práctico van a ser la veleta y la escolar, que este ejercicio caso 6.2 es el de registración estándar que vamos a ver el viernes de la semana que viene. O sea que hoy tenemos que hacer este ejercicio, el ejercicio de la veleta. Vamos a leer la letra, ¿sí? Acá, bueno, tienen, como todas las unidades temáticas, si mal no recuerdo, siempre tienen un cuestionario de la unidad temática. Supongo que debe haber, y ustedes me podrán corregir, algún videíto corto de alguna explicación de registración. Si no lo hay, sé que de hasta producción conjunta había videitos colgados, ahora no sé si hay de registración, pero tienen un cuestionario que les puede servir como base para ir contestando preguntas relacionadas a la registración, por lo menos la resultante. Para eso van a tener que leer el tomo teórico que está colgado también, ¿sí? Entonces, este es el caso teórico que vimos la clase pasada, que fue el que hicimos y el que colgamos la solución en el chat. Y ahora vamos con el caso práctico que tenemos para el día de hoy, que es el caso 6.1, que se llama la veleta. Nos dice, la veleta SRL se dedica a la fabricación de veletas de viento, decorativas de aluminio y otros productos similares en otros metales, en un único proceso productivo, fundiendo el metal de que se trate en moldes. Registra sus operaciones relacionadas a los inventarios en base a un sistema de costos por proceso con modelo completo resultante, restringido a costos de producción de acuerdo a los términos de la norma internacional contable número 2. O sea que este es el modelo que preceptivamente nos impone la norma contable número 2. La empresa maneja un plan de cuentas donde se trabaja con 4 grupos: materia prima, mano de obra, amortizaciones y otros costos de fabricación. A los efectos de proceder a la registración contable y posterior elaboración de los estados contables, se cuenta con la siguiente información. Perdonen. Tenemos el cuadro de producción equivalente. ¿Se acuerdan esto de la primera parte del curso? ¿Qué es lo que ¿Cuál era la expresión del cuadro de producción equivalente? ¿O cuál era el objetivo de generar un cuadro de producción equivalente? Era exponer en un cuadro todos los destinos de la utilización de los factores, ¿sí? Producción terminada, producción en proceso, pérdidas por ineficiencia, todos esos destinos del uso de los factores expresados en una misma unidad o una unidad homogénea. Esa unidad homogénea era productos terminados. Entonces, la materia prima, para cada uno de los factores se dice que los productos terminados son 3.000, para los productos en proceso hay diferentes grados de avance, por lo tanto, en términos de productos terminados, la producción equivalente es diferente, y las unidades perdidas salían por diferencia, conociendo siempre la totalidad de la producción terminada, o por lo menos la totalidad del uso del factor expresado en términos de unidades terminadas. A su vez, nos agregan información de la planilla de costos por proceso, ¿sí? Fabricación de veletas decorativas, y nos dicen que es la planilla de costos por proceso de este ejercicio. Nos dicen que tenemos cada uno de los factores productivos, tienen una valoración en el inventario inicial de productos en proceso, o sea que vienen del periodo anterior con producción en proceso, o sea, había materia prima en proceso cuando se cerró el periodo anterior, mano de obra en proceso, amortizaciones en proceso y otros costos de fabricación en proceso.
Además tenemos los consumos del ejercicio, lo que nos da el consumo total del proceso, que dividido la producción equivalente de cada factor, si ustedes se acuerdan, nos daba el costo unitario de cada uno de ellos, ¿sí? Y de esa manera podíamos arribar al costo unitario total del producto terminado veletas decorativas. ¿Sí? Lo que recuerdo en los ejercicios anteriores o donde vimos planilla de costos, lo teníamos expresado al revés, ¿sí? Teníamos lo que ustedes tienen en columnas, lo teníamos en filas, y lo que ustedes tienen en las filas, los factores, los teníamos en columnas. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejercicio estético urbana, y no me acuerdo algún otro, pero debe haber algún otro, así de memoria. Pero esta es otra forma de presentar la planilla de costos. Bien, sabemos que esto es la planilla de costos del ejercicio, que cuando termina el ejercicio queda inventario final de productos en proceso y está valorado. ¿Sí? Está evaluado ese inventario final de productos en proceso de acuerdo a estas valoraciones, cuyo valor total del inventario de productos en proceso es 104.000. Las pérdidas por ineficiencia también están desglosadas por cada uno de los factores que las componen, y lo que llegamos a la totalidad de los productos terminados, ¿sí? Que es el costo total de los productos terminados, ¿cuál va a ser? El total incurrido en el proceso, menos el inventario final de productos en proceso que va a pasar al periodo siguiente, menos las pérdidas por ineficiencia que se van a exponer por separado del costo. Por lo tanto, la totalidad de los costos de productos terminados en este proceso, en el periodo, dividido las unidades efectivamente terminadas, nos da el costo unitario de los productos terminados. Las unidades efectivamente terminadas las sacábamos del cuadro de producción equivalente. Si hay alguna duda o alguna pregunta de dónde sale algún dato o que no recuerden, por favor me detienen. No me dejen seguir. Bien, con toda esa información, adicionalmente conocemos otras informaciones que nos van a permitir construir las registraciones del ejercicio. Adicionalmente a las ventas de veletas decorativas, se inició la fabricación de un lote de cajas de estaño que quedó totalmente en proceso, en el cual se consumieron 500.000 de materia prima estaño, 100.000 de mano de obra, 100.000 de amortizaciones y adicionalmente se le asignaron 46.000 de otros costos de fabricación. Esto a las cajas de estaño. En el ejercicio se compraron 500 toneladas de aluminio por 4.000 la tonelada, con un descuento por volumen de compra del 5%. Al inicio del ejercicio, el depósito de materia prima de aluminio se encontraba vacío, o sea, no hay inventario inicial de aluminio en términos de materia prima. Al finalizar el periodo se constató que en este depósito hay 150 toneladas de aluminio y en el depósito de estaño existía un inventario inicial evaluado en 500.000, que se consumió íntegramente en la fabricación de las cajas que menciona en este párrafo de aquí. En el ejercicio se devengaron costos de mano de obra de producción por 189.000, cargas sociales incluidas en la fabricación de veletas y 100.000 en la de cajas de estaño. Los otros costos de fabricación fueron 100.000 en total, de los cuales las veletas de viento recibieron 54.000 y las amortizaciones del ejercicio ascendieron a 60.000. En el depósito de productos terminados, el inventario inicial de veletas era 300 unidades por 216.000 y el stock final ascendió a 1.400 unidades de veletas. Ventas. Se vendieron 1.900 veletas a 1.500 cada una, se concedió un 5% de bonificación por volumen de compra y un 3% del neto de esta operación por concepto de pronto pago, descuento por pronto pago. Para el avalúo de las materias primas, productos en proceso y productos terminados se utiliza el criterio de FIFO. Otras remuneraciones: de administración 200.000, de comercialización 225.000. La tasa de cargas sociales asciende a 40%. Otros costos: de administración 60.000, de comercialización 65.000 y egresos financieros 58.800. La empresa distribuyó los costos de fabricación, que eran 100.000, voy a buscarlos por acá,
Los costos de fabricación eran 100.000 entre las cajas y las veletas en función de las horas de máquina trabajadas en la producción de cada producto. Las horas de trabajo de máquina fueron 5.400 horas para veleta y 4.600 para cajas. La capacidad utilizada fue la normal. Entonces, esto de la capacidad utilizada fue la normal es para evitarnos pensar en capacidades ociosas y demás. ¿Sí? Se pide realizar las registraciones de los hechos reseñados siguiendo el sistema de costeo por procesos bajo el modelo de costeo resultante restringido a producción, que es el que nos pide la norma. Entonces, lo primero que siempre hacemos cuando vamos a hacer la registración o sea, cronológicamente lo que hacemos es la apertura del ejercicio, ¿sí? Hacemos la apertura por los stocks que tenemos, de lo que corresponda a tener stock. Lo segundo que hacemos es si existía inventario inicial de productos en proceso, es decir, si existía inventario final de productos en proceso del periodo anterior, se va a transformar en inventario inicial de productos en proceso de este periodo y lo tenemos que abrir, ¿sí? Lo tenemos que abrir en cada una de sus cuentas en proceso, materia prima en proceso, mano de obra en proceso, otros costos de fabricación en proceso y amortización en proceso. Luego que hacemos eso, empezamos a registrar las compras de aquellas materias primas o materiales que necesitamos para la producción. ¿Sí? Luego de las compras, lo que hacemos es ingresar la materia prima necesaria que se deberá consumir en el periodo para lograr la producción terminada. Así como ingresamos la materia prima que debe ser consumida en el periodo, tenemos que ingresar el devengamiento de los otros factores, como ser mano de obra, amortización y otros costos de fabricación. Luego de que hacemos todo eso, ¿sí? Tenemos que registrar la producción terminada, el inventario final de productos en proceso y las unidades perdidas que, en este caso, como tienen una apertura de unidades perdidas, las tenemos que registrar de manera abierta, o sea, abrirlas del costo, sacarlas del costo. ¿Sí? Luego que hacemos esas registraciones, vendemos los productos terminados y luego de las ventas, lo que vamos a hacer es empezar a cerrar, como hacíamos en contabilidades, las cuentas, ¿sí? Cerrar cuentas de pérdida y ganancia hasta poder determinar un resultado bruto, uno neto y la utilidad final del ejercicio. O sea, esto que les comenté es una secuencia o la secuencia lógica en la cual vamos a ir haciendo los asientos, que está por supuesto representada en el armado de la solución que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Pero entonces lo primero que tenemos que hacer cuando nos vamos a empezar a registrar estos hechos es registrar el asiento de apertura. El asiento de apertura son los saldos que tenemos de los factores necesarios para hacer la producción. Entonces, si miramos la letra del ejercicio, vamos a tener inventario inicial de productos en proceso. Vamos a tener un inventario inicial de productos en proceso que cuando lo registramos el día de la apertura, lo registramos por su totalidad y luego lo desglosamos. Pero primero, en el asiento de apertura va por la totalidad del inventario, por lo que vale totalmente ese inventario inicial de productos en proceso. Tenemos materias primas, aluminio. ¿Se acuerdan que nos decía al inicio del ejercicio el depósito de materia prima aluminio se encontraba vacío, por lo tanto, materia prima aluminio no tenemos 0. Pero sí tenemos materia prima, se inició la fabricación de un lote de cajas de estaño que quedó totalmente en proceso, en el cual se consumieron 500.000 de materia prima estaño. O sea, acá nos dice, en el depósito de estaño existía un inventario inicial valuado en 500.000 que se consumió íntegramente en la fabricación de las cajas de estaño. Entonces tenemos un inventario inicial de cajas de estaño, tenemos un inventario inicial de productos en proceso, no tenemos un inventario inicial de aluminio, y bueno, con esos datos vamos a tratar de registrar nuestro asiento. Y ven que tenemos, bueno, nos trajimos para trabajar un poquito más cómodos,
el cuadro de producción equivalente, la planilla de costos, de la cual vamos a precisar algún dato, y lo primero que tenemos que hacer es, ¿quieren que agrande un poquito? Lo primero que vamos a hacer es el asiento de la apertura de libros, ¿sí? Empieza un nuevo periodo de costeo, un nuevo ciclo de costeo, bueno, vamos a aperturar o hacer la apertura de los saldos que teníamos en las cuentas necesarias para hacer el proceso productivo. Materia prima aluminio, decíamos que había 0. ¿Se acuerdan que la letra les decía no hay aluminio en el stock inicial? O sea que todo lo que se va a consumir en el periodo tiene que provenir del inventario inicial de productos en proceso y de la compra que hagan de aluminio en el periodo. ¿Sí? Materia prima estaño. Materia prima estaño, la letra nos decía que tenemos un saldo inicial de 500.000. Por lo tanto, vamos a registrar que cuando empezó el periodo había 500.000 en el activo que representaban estaño, materia prima estaño. Productos en proceso. Si ustedes se fijan acá, productos en proceso es lo que les dice, bueno, lo tenemos aquí también, es lo que les dice la planilla de costos. Le dice que hay un inventario inicial de productos en proceso que tiene este desglose en términos de factores productivos, pero que en su totalidad son 313.500. ¿Sí? Y también tenemos un inventario inicial de productos terminados, que para eso tendríamos que ir a la letra y encontrar algún dato, depósito de productos terminados, el inventario inicial de productos terminados, o sea, 300 unidades de veletas por 216.000 pesos. O sea que la evaluación de nuestros productos terminados al inicio asciende a 216.000 pesos. ¿Sí? Y ese asiento de apertura de libros en la contabilidad de costos lo vamos a tirar contra un varios. ¿Sí? No recuerdo dónde está acá. Porque a la contabilidad de costos no le interesa contra qué cuenta va esto. ¿De acuerdo? Si no es que no le interese, en realidad no es relevante para la información de costos saber si esto es capital, si esto es proveedores, si esto, ¿sí? Es un varios. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda de cómo realizamos la apertura, el asiento de apertura de libros? ¿Me están escuchando, verdad? Te escuchamos, Sí, sí. se escucha. Perdón. La materia prima aluminio en realidad la pusiste como para que no nos salteemos el punto, pero no Sí, tendría por qué estar. no tendría por qué estar. No. No. Si no lo pones, no pasa nada. Es a los efectos de entender que, bueno, que es cero y que tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos el inventario, la apertura de libros, en un ejercicio de registración, lo único que vamos a tener estoqueable es lo tangible. ¿Y qué son las cosas tangibles? Las materias primas, los materiales, los productos en proceso y los productos terminados. ¿Sí? No podemos tener mano de obra, ni otros costos de fabricación, ni amortizaciones. Sí, podríamos tener eventualmente bienes de uso, ¿sí? Sí, creo que lo teníamos en el ejercicio de la clase, si mal no me acuerdo. En el ejercicio que vimos en el teórico teníamos bienes de uso, por acá estaba, creo. Arrancaba con 900.000 de bienes de uso. En este caso no nos dan datos, solamente nos dan datos sobre cómo se viene amortizando. O sea que la registración del bien de uso ya se hizo en otro periodo. ¿Sí? ¿Se entendió? No sé si contesto la pregunta de Sí, sí. Bien, gracias. nada. Bien, lo segundo que vamos a hacer es, dentro de esta apertura, hay algo que nosotros tenemos que volver a volcar al proceso productivo como factores. Si bien nunca salió del proceso productivo, nunca, siempre estuvo en proceso la materia prima, la mano de obra, los otros costos de fabricación y las amortizaciones, nosotros a los efectos contables, como cerramos un periodo e iniciamos otro, cuando lo cerramos, cerramos todas las cuentas en proceso. ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, cuando hay un cierre de periodo, todas las cuentas de materia prima, mano de obra, otros costos de fabricación, amortizaciones, que sean en proceso, quedan cerradas, quedan en cero, quedan valuadas a cero. Y cuando empiezo el ejercicio siguiente, tengo que volver a abrirlas. Si había un inventario inicial, ese inventario inicial que está acá, los 315, lo voy a extornar acá
voy a cerrar la cuenta productos en proceso, la cuenta inventario inicial de productos en proceso, y la voy a aperturar por cada uno de los factores. Y eso lo voy a sacar de aquí. 204.500, 99.000, 2.000 y 8.000. Esos son los productos, las cuentas de productos en proceso, de materia prima, mano de obra, amortizaciones y otros costos de fábrica, que las voy a aperturar de manera de indicar que en este periodo estos productos en proceso van a terminar siendo productos terminados. ¿Sí? Es como que las entrara al proceso productivo, pero en realidad ya están adentro, porque vienen del periodo anterior. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Bueno, ahora tenemos que empezar a imaginarnos, bueno, a hacer la operativa que hace la empresa. ¿Sí? Para poder producir las veletas, los productos terminados, como no tiene aluminio, tiene que comprarlo. ¿Sí? Entonces vamos a registrar la compra que se realizó en el ejercicio. Que de acuerdo a la letra, ¿teníamos un dato de la compra? Espero que sí. Ahí abajo decía que se compraron 500 toneladas, creo. Ah, bien, perfecto. Muchas gracias. En el ejercicio se compraron 500 toneladas de aluminio por 4.000 la tonelada, con un descuento por volumen del 5% de la compra. O sea que el proveedor nos hizo un descuento, una bonificación por compra, por volumen de compra del 5%. Recuerden que esa bonificación impacta en el costo. O sea, lo va a rebajar. Por lo tanto, 500 toneladas a 4.000, en la compra de la materia prima, tenemos 500 por 4.000, nos da 2 millones. 500 toneladas por 4.000 la tonelada. La bonificación por compra es una ganancia. ¿Sí? Esa bonificación por compra es el 5% de la compra. Sería 5% por 200.000, ¿verdad? No existe descuento pronto pago. No hay un descuento pronto pago. Acá está la cuenta porque se ve que tomaron para la solución tomaron algún ejercicio que sí tiene descuento pronto pago, pero si vemos la letra no hay ningún descuento pronto pago. O sea, el proveedor no nos hace ningún descuento por pagarle por anticipado si le hubiéramos pagado por anticipado. Entonces acá va a ser 0. No hay descuento pronto pago. Y bueno, acá es contra proveedores, varios, a la contabilidad de costos no le interesa la cuenta del pasivo que tendríamos que colocar aquí, va a poner varios por la diferencia, ¿sí? Por 1.900.000. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede con esta bonificación? Esta bonificación es una ganancia, pero que tiene un impacto directo sobre el costo, lo rebaja. ¿Sí? Entonces, a los efectos del costo de los productos, a los efectos de evaluar el costo de la materia prima que va a ingresar al proceso productivo, tengo que bajar estos 100.000 de los 2 millones. Para eso tengo que generar un asiento que me cancele la bonificación y que me baje 100.000 en materia prima. Entonces, inmediatamente después de haber registrado la compra, extorno la bonificación. ¿Sí? Cosa de que no me quede la bonificación abierta y que esa bonificación se vea en el costo del producto, materia prima aluminio. Entonces, si hiciera un mayor en este momento de materia prima aluminio, tendría 2 millones en el lado de las compras y 100.000 de rebaja por concepto de bonificación, lo que me daría un saldo del stock de materia prima aluminio de 1.900.000. ¿Sí? ¿Me siguieron el razonamiento? Sí. Bien. Algún año que lo di presencial, que di la materia presencial, o sea, antes del 2019 hacia atrás en realidad, algunas personas me han preguntado, bueno, ¿no puedo hacer directamente 1.900.000 acá? Es decir, no registrar la bonificación. No es conveniente hacerlo porque en realidad el costo acordado fue 2 millones, o sea, 4.000 por tonelada. Después viene, al comprar 500 toneladas, ahí es donde dice, bueno, te bajo 100.000. Entonces es importante dejar la información en los asientos. No sé si alguien me quería preguntar algo, ¿no? Porque escuché como que se abrió un micrófono. Disculpas. Bien. Entonces hasta acá llegamos con la compra, vamos a armar una fichita de stock. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuánto se consumió en el ejercicio todavía. Si bien tenemos allá arriba, tenemos mejor dicho, lo tenemos acá,
porque en realidad nos dieron la planilla de costos. Vamos a realizarla igual aquí abajo. Vamos a trabajar un poquito como sería una ficha de stock de la materia prima aluminio, en el cual el inventario inicial es 0. ¿Sí? Todo es 0 en el inventario inicial. Luego compra. ¿Cuánto es la compra? Compra 500 toneladas a ¿cuánto? Compra 500 toneladas a 4.000. Sí, exacto. Pero ¿qué pasa acá? El precio, es decir, acá si fuéramos a sacar un precio unitario, ahí sí tendríamos que, si fuéramos a sacar un precio unitario, tenemos que poner 4.000 acá y aquí abajo hacer la bonificación restándole. ¿Sí? Acá lo hacen un paso solo y le pone la totalidad del costo. Entonces le dice, bueno, si este es el total que tú pagaste por la materia prima, o que tú vas a pagar por la materia prima, el 1.900.000, que es la realidad, ¿no? La materia prima está valorada en 1.900.000. Si lo divides por 500 te da el costo unitario. Por las 500 toneladas te da el costo por tonelada. Entonces, venimos acá y decimos, bueno, el costo por tonelada en vez de ser 4.000, como es el precio que me cobraba el proveedor, es 3.800. ¿Sí? Esto para saber cuántas toneladas se consumieron en el periodo y cuál es su valor. Es decir, ¿se entendió esto de los 3.800 o quedó alguna duda? Se entendió. Bien, queremos saber el consumo del ejercicio. ¿Sí? El consumo del ejercicio es el consumo de la compra de aluminio. Entonces, para saber el consumo del ejercicio, tenemos que ver cuánto es el stock final. No conocemos el consumo, pero sí tenemos un dato del stock final de aluminio. Nos dice, al final del periodo se constató que en este depósito hay 150 toneladas de aluminio. Entonces, acá hay 150 toneladas. ¿Sí? Y esas 150 toneladas, ¿cuánto valen cada tonelada? ¿Cuánto valdría? 3.800. 3.800 porque hay una única compra. Entonces, valen 3.800. Por ende, la valoración del inventario final es 570.000. Entonces, si compramos 500 toneladas, hay 150 en el inventario final. ¿Cuánto fue el consumo del ejercicio? 350. 350. Acá le pusieron 0. En realidad tiene que ir 350 acá. Pero bueno, esto sería el consumo del ejercicio en toneladas, sería 350. Y acá, capaz que lo hicieron acá abajo. Ah, lo hicieron abajo. No dije nada. Está acá abajo. 350. Consumo del ejercicio. ¿A cuánto la tonelada? ¿O cuánto fue el consumo del ejercicio? Si quieren, lo pueden hacer la resta, o a cuánto la tonelada. La tonelada 3.800. ¿Por qué? Porque todas las toneladas de aluminio valen 3.800. Porque lo único que estamos consumiendo es la única compra que hicimos en el ejercicio. Por lo tanto, el consumo del ejercicio fue 1.330.000 de materia prima aluminio. Este consumo de materia prima aluminio fue la materia prima comprada en el ejercicio. Entonces, si venimos acá arriba, ven que nos dice el consumo del ejercicio de materias primas fue 1.330.000. ¿Me siguieron el razonamiento? Sí. Bien, entonces, una vez que determinamos este consumo, vamos a empezar a ingresar todos los factores productivos al proceso. Es decir, bueno, ahora sí vamos a sacar la materia prima del depósito y la vamos a meter en el proceso. Vamos a devengar la mano de obra, los otros costos de fábrica y las amortizaciones. Entonces, el consumo de materias primas, ¿sí? Materias primas para veletas, para el proceso veletas, son los 350 por 3.800, 350 toneladas de aluminio por 3.800, que nos da 1.330.000. ¿Sí? Y ahora viene la materia prima proceso de cajas de estaño, porque recuerden que hacía dos productos esta empresa, veletas decorativas y cajas de estaño. Y en la letra nos decía que las cajas de estaño
dice, en el proceso en el cual se consumieron 500.000 de materia prima estaño. ¿Sí? Entonces, ingresaron al proceso 500.000 por concepto de materia prima estaño. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso que ingresa al proceso se da de baja de la materia prima estaño y de la materia prima aluminio. O sea, ya la materia prima aluminio no tiene una valoración de 1.900.000 en su stock, sino que cuando uno va a mirar el saldo de la cuenta, el saldo de la cuenta vale 570.000, la materia prima aluminio. ¿Por qué? Porque ustedes ya incorporaron las 350 toneladas al proceso. Continúo. Luego de que colocamos el consumo de las materias primas, se ingresa la materia prima y entonces empieza a vincularse, a mezclarse con el resto de los factores productivos, el trabajo, la amortización y los otros costos de fábrica. Entonces vamos a devengar ese trabajo, vamos a entrar en el devengamiento del factor trabajo y sus cargas sociales. Entonces la mano de obra de producción de veletas, me dicen, en el ejercicio se devengaron mano de obra de producción 189.000, cargas sociales incluidas en veletas, y 100.000 en cajas de estaño. Por lo tanto, acá tenemos 189.000 de mano de obra en producción de veletas y 100.000 en cajas de estaño. ¿Sí? Además tenemos otra serie de costos relacionados a la mano de obra, es decir, costos en realidad gastos, como dice la norma, en realidad gastos porque son de administración y de comercialización. Recuerden que la norma contable solamente aceptaba el término costo para un factor productivo cuando el mismo estaba vinculado a su proceso de fabricación y le llamaba gasto a aquellos factores que se consumían para dar soporte a ese proceso de fabricación. Entonces tenemos sueldos de la administración, por algún lado estarían. Dice, otras remuneraciones de administración 200.000, de comercialización 225.000, con cargas sociales por 40%. Cargas sociales 40%. Acá nos dan el 40%, supongo que para calcular las cargas sociales por separado de estos dos costos. 200.000 amortización, 225.000 para comercialización, administración 200.000, 225.000 administración, y el 40% de estos dos, de 425.000, es 425.000, perdón, es 170.000. Son las cargas sociales. ¿Sí? Y todo esto va a ir contra varios. ¿Sí? Entonces, mano de obra en producción de veletas, mano de obra en producción de cajas. Este devengamiento que hicimos acá en el A106, aún no está ingresado el factor productivo al proceso. Para que esté ingresado al proceso, esta cuenta que le llamamos mano de obra producción, mano de obra en producción de veletas y producción de cajas, tiene que cancelarse inmediatamente después y entrar la cuenta mano de obra en proceso y mano de obra en proceso para cajas y para veletas. Entonces vamos a cancelar estas cuentas porque el asiento que hicimos acá arriba fue para el devengamiento de salarios y cargas sociales en su totalidad, pero después, en el proceso de fabricación, las que correspondan al proceso de fabricación las tenemos que ingresar a sus respectivas cuentas de mano de obra. Mano de obra en proceso de veletas y mano de obra en proceso de caja. ¿Se entiende? No sé si hay alguna duda. Por ahora no. ¿Puedo Vamos. volver a explicar eso último? Sí, claro. Hay dos etapas con la mano de obra. Es el devengamiento contable, el criterio de devengar el gasto, ¿sí? Que lo que hace es exponer todos los conceptos relacionados a mano de obra
dentro de la registración. Dice, bueno, estos 189.000 son mano de obra que va a estar relacionada a producir veletas, estos 100.000 mano de obra relacionada a la producción de cajas de estaño, estas son de administración, de comercialización y sus cargas sociales. ¿Sí? ¿Qué pasa? Para que esa mano de obra figure, o nosotros entendamos, o quien lee la registración entienda que está en el proceso, que está ingresada al proceso, porque lo que estoy diciendo acá es, contraté mano de obra por 189.000, pero no estoy diciendo que esa mano de obra haya sido aplicada al proceso. Entonces, para decir que esa mano de obra realmente entró y se está siendo aplicada en el proceso, tengo que extornar esta cuenta inmediatamente después de haberla generado y colocar a la mano de obra en proceso. No puedo decirles que esta cuenta es una cuenta de stock porque la mano de obra no se puede estoquear, pero para que ustedes razonen un poquito por el lado absurdo, es decir, contraté personas, lo que estoy diciendo en el 106 es que contraté personas para la producción que todavía no las usé para el proceso productivo. O sea, es como si estuvieran paraditas esperando para entrar al proceso productivo. ¿Sí? ¿Cómo hago para que entren en el proceso productivo? Bueno, extorno esta contratación, ¿sí? La cancelo y las ingreso al proceso productivo, transformándolas en mano de obra en proceso de veletas y mano de obra en proceso de caja. No sé si quien me pidió que explicara de nuevo me siguió. Sí, clarísimo. Bien, ahora sí. Profe, ¿cómo es? Las cargas sociales, Sí. ¿cómo me doy cuenta que si están incluidas o no? Porque veo que dice la tasa asciende al 40%, pero no me dice si Claro. está Si te dan el porcentaje es que no están incluidos. bien. Si están Si no, incluidas, debería de ser. viste que acá te dice, si están incluidas, te dice cargas sociales incluidas. Ahí va. Y acá cuando te dan el porcentaje es, no están incluidas. Te iba a decir, cualquier duda que tenga le preguntas al profe que esté cuidando el salón, pero ustedes ya no dan pruebas con profe cuidando el salón. Es decir, en ese caso, la letra tendría que ser clara, ¿sí? Te tiene que decir que están incluidas o que te dan el porcentaje, eso significa que no están incluidas. Contesto la pregunta, Diego, ¿sí? Sí, muchas gracias. Bien, además de la materia prima y la mano de obra, tengo más factores productivos. Tengo la amortización de las máquinas y los otros costos de fabricación. Para la amortización, ¿sí? Voy a cargar la amortización en proceso de veletas y en proceso de cajas. ¿Sí? Se supone que ¿cuánto va a ser la amortización? Y bueno, eso va a depender de lo que me diga la información adicional que tengo en la letra del ejercicio. Vamos a incorporar, lo que estamos haciendo es incorporar la amortización al proceso productivo. Es como decir, bueno, la máquina se está usando, ¿cuánto la amortizo? Toda esa amortización fue al proceso. Entonces va a quedar como amortización el proceso hasta que yo pueda separar productos terminados, productos en proceso y unidades perdidas, y ahí le voy a poner la cuota parte de la amortización a cada uno de ellos. Entonces, ¿qué me dice acá? Ya me lo da abierto acá. Me dice que la amortización, la amortización del ejercicio es 60.000. No había ningún dato más en la letra que me hiciera pensar en una distribución entre veletas y estaño. A ver. La empresa distribuye otros costos de fabricación entre las horas de trabajo. No me dice mucho de la amortización. Acá. Adicionalmente, las veletas decorativas, se inició la fabricación de un lote de cajas de estaño que quedó totalmente en proceso, en el cual se consumieron 500.000 de materia prima, 100.000 de mano de obra, 100.000 de amortización. Adicionalmente, se le asignaron 46.000 de otros costos de fabricación. Entonces, para el caso de las cajas de estaño, son 100.000 las amortizaciones. Me lo da la letra acá. ¿Sí? ¿Ven el dato? ¿Sí? Sí. Entonces, las amortizaciones de caja de estaño, para hacer las cajas de estaño, en proceso debimos ingresar 100.000 de amortización.
Ahora, para hacer las veletas, tendríamos que ir al consumo del ejercicio. A ir a la planilla de stock, acá para la planilla de costos, perdón, para veletas decorativas, que me dice que la amortización del ejercicio fueron 60.000. Por lo tanto, lo voy a replicar en el asiento. La amortización para veletas fueron 60.000. Contra las amortizaciones de cada uno de ellos. Que inmediatamente después vamos a hacer su devengamiento, ¿sí? O sea, ¿qué sucede aquí? Ingresamos las amortizaciones al proceso productivo por separado, por supuesto, porque para el proceso veletas son unas y para el proceso cajas es otra. Registrando las amortizaciones de veletas contra las amortizaciones de veletas y cajas. Esa es la carga a la cuenta en proceso de las amortizaciones. ¿Cómo cargamos al proceso productivo las amortizaciones? Ahora, inmediatamente después hacemos el devengamiento de esas amortizaciones, y acá lo hacen conjuntamente con otros costos de fábrica. Entonces la amortización a veletas, esta que está acá, es 60.000, y las amortizaciones a cajas son 100.000. ¿De acuerdo? Esto va a ir contra las acumuladas. Estas amortizaciones van a ir contra las amortizaciones acumuladas, bajando el valor del bien. ¿Sí? Acá les dice, les agrega directas al proceso, que las amortizaciones son directas al proceso de fabricación de veletas y directas al proceso de fabricación de cajas de estaño. Ahora, vamos a ver cómo ingresan los otros costos de fabricación. Que la letra me decía que la totalidad de otros costos de fabricación, el devengamiento, son 100.000. La empresa distribuyó los otros costos de fabricación, los 100.000, ahora vamos a ver cómo lo distribuye, pero primero los tengo que registrar. Tengo los 100.000. Esos 100.000 de otros costos de fabricación se van a pagar o no, ¿sí?, con caja, o se va a tomar un pasivo para poder contratar esos otros costos de fabricación. Por eso va a ir contra la cuenta varios esos 100.000. Y las amortizaciones, como habitualmente se hace, las vamos a mandar contra las amortizaciones acumuladas en su totalidad por 160.000. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Parece que no. Bien. Perfecto. Pasemos entonces al siguiente asiento, que es la apertura de estos otros costos de fabricación, ¿sí?, para registrar otros costos de fabricación en proceso, que es el factor productivo que nos está faltando cargar al proceso productivo. Y la letra nos decía, bueno, lo de estos 100.000 los distribuye de acuerdo a las horas máquina. Y de acuerdo a las horas máquina decía, bueno, 4.600 horas se hicieron ahora no me acuerdo, en cajas y 5.400 en veletas, lo que totaliza 10.000 horas. 10.000 horas a 100.000, nos queda 10 pesos por hora. Si fueron 5.400 las horas destinadas a veletas, el costo que debería llevar veletas sería 54.000. ¿Sí? 5.400 horas por 10 pesos cada hora. Y el costo que debería llevar caja sería 46.000. Sí, acá les aclara, para la asignación de otros costos de fábrica a los objetos de costeo, veletas y cajas, de acuerdo al sistema de distribución de otros costos utilizado por la empresa, que son las horas máquina utilizadas para uno y otro producto. Bien. Entonces, resumiendo, hicimos la apertura, luego de la apertura abrimos el inventario inicial de productos en proceso en las cuentas en proceso, luego registramos la compra de la materia prima, luego de registrar la compra de la materia prima, fuimos incorporando cada uno de los factores, la materia prima en proceso primero, después la mano de obra en proceso, después las amortizaciones en proceso y ahora los otros costos de fabricación en proceso. Entonces tenemos toda la parte de consumo de los factores, es decir, todos los factores consumidos en los procesos productivos,
están expresados en sus cuentas en proceso. Entonces, ahora que hicimos esto, el paso siguiente es determinar, bueno, qué parte de esos factores productivos que están en proceso, de esos factores productivos que están en proceso, terminaron en productos terminados, productos en proceso, en inventario final de productos en proceso, y en unidades perdidas. Entonces vamos a ver cómo se comportó la producción. ¿Qué me dice la letra de la producción? Para la producción me dice que había 300 en el inventario inicial de productos terminados y que el saldo final son 1.400 unidades. ¿Sí? Pero para la producción del ejercicio, ¿de dónde podríamos sacar el dato de las unidades producidas? ¿De dónde podríamos sacar el dato? ¿Qué les parece? ¿Lo conocen al dato de las unidades producidas? Los productos terminados en el ejercicio, ¿cuántas veletas fueron? 3.000. 3.000. Tenemos el cuadro de producción equivalente. Al tener el cuadro de producción equivalente, conocemos la producción de veletas. 3.000 productos terminados. ¿Y cuál es su costo? ¿Cuál es el costo de una veleta? ¿Cuál fue el costo de una veleta? 595. 595. Acá lo ven. 595. Por lo tanto, la producción terminada tiene que ser 1.785.000, perdón. ¿Sí? Entonces venimos acá y decimos, bueno, ¿cuántos son los productos terminados? Acá lo pone 3.000 por 595, que son 1.785.000. ¿Sí? Y ahora tenemos que determinar cuánto es la materia prima en proceso de veletas, cuánto es la mano de obra en proceso. ¿Sí? Vamos a cerrar las cuentas en proceso. Lo que ingresamos al proceso productivo lo vamos a cerrar. Porque ustedes recordarán que la materia prima en proceso de veletas, la mano de obra en proceso y las amortizaciones en proceso y los otros costos de fábrica quedan en cero. ¿Sí? En proceso. Siempre que las cuentas en proceso estas tienen que quedar en cero. Porque todo lo que ustedes ingresan al proceso productivo tiene que tener alguno de los tres destinos. O producción terminada, producción en proceso, o unidades perdidas. Entonces, para poder determinar cuánto es la materia prima en proceso, ¿sí? ¿Cuánto es la materia prima en proceso de veletas? Ustedes saben que materia prima en proceso de veletas. Vamos a ver cómo lo podemos hallar. Nosotros sabemos que la producción son 3.000 unidades. Ustedes saben que la producción equivalente de materias primas es, si son 3.000 unidades, ¿cuánto es el costo de una unidad por concepto de materia prima? 465, ¿verdad? Cada unidad de veleta tiene incorporado, dentro de esos 595, 465 de costo por concepto de materia prima aluminio. ¿Se entiende eso? Repito si quieren, no tengo problema. Ustedes saben que una veleta tiene un costo de 595 pesos. Y que si ese costo le dan una apertura por cada uno de los factores productivos que están relacionados al proceso, les queda que de esos 595, 465 son de aluminio, 90 pesos son de mano de obra, 20 pesos de amortizaciones y 20 pesos de otros costos de fábrica. Por lo tanto, la materia prima que nosotros debimos haber registrado o debería haber quedado incorporada a toda la producción tendría que ser la cantidad de productos terminados, 3.000, por lo que tiene incorporado de costo, por concepto de materia prima aluminio, cada producto terminado. Entonces, aquí abajo tendría que ser 3.000 por 465, que da 1.395.000. ¿Se entiende esto? Sí, así hacemos con cada uno de los otros. Exactamente, así hacemos con cada uno de los otros. Perfecto. De esa manera
podemos aperturar, bueno, ¿se acuerdan que la mano de obra era 90 por cada veleta? Por lo tanto, para 3.000 veletas, 270.000. Las amortizaciones en proceso eran 20 pesos por cada veleta, por lo tanto van a ser 60.000 para 3.000 veletas, y lo mismo los otros costos de fábrica. Y esto tiene que sumar lo mismo que está aquí. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Bien. Entonces, lo siguiente, después de producir, es vender. Después que hacemos la producción, vendemos. Entonces, la letra nos dice que, por acá, decía, se vendieron 1.900 veletas a 1.500 cada una, se concedió un 5% de bonificación por volumen de ventas y un 3% del neto por descuento pronto pago. Entonces, vendimos, primero que nada, la venta fue de 1.900 veletas a 1.500. Acá y digo, bueno, ¿cuántos son las ventas? 1.900 por 1.500. Las ventas fueron 2.850.000. Pero ¿qué pasa? Como me compraron un volumen alto, otorgué un 5% era de descuento por volumen de venta, 5%. Por lo tanto, hay un volumen, una bonificación sobre las ventas que nosotros hacemos de 142.500, que es el 5% de 2.850.000. ¿Sí? Además de esa bonificación que nosotros le damos a nuestro cliente, como paga antes de la fecha que habíamos estipulado de pago, le doy un 3% de descuento pronto pago sobre el neto de la venta menos la bonificación, sobre el neto de la operación. Entonces acá tendría que ser, bueno, ¿cuánto sería el descuento pronto pago? Tendría que ser 2.850.000 menos 142.500. Todo esto multiplicado por 3%, que es el descuento pronto pago. Entonces el descuento pronto pago va a ser justamente eso. Si nosotros nos paramos aquí arriba, va a ser los 2.850.000 menos los 142.500 por 3%. Y la diferencia va a ir a varios. Nosotros vamos a mandar a varios, que probablemente sea caja, pero la contabilidad de costos no le importan las cuentas de activo y pasivo, sino que le importan, es decir, las cuentas de activo y pasivo que no están relacionadas a movimiento de materiales o de materia prima, de bienes de cambio, del capítulo bienes de cambio. Por lo tanto, los varios van a hacer la diferencia. ¿Se entiende esto? ¿Se entendió el asiento de la venta? Sí. Perfecto. Ahora, cuando hacemos siempre un asiento de ventas, tenemos que registrar inmediatamente un asiento que es por el costo de lo vendido. Y el costo de lo vendido es, vendimos 1.900 veletas que tenían un costo de 595 cada uno. Eso es lo que tendríamos que registrar, 1.900 veletas por 595 cada una de las veletas, ¿sí? Que nos daría 1.168.000. No sé de dónde lo sacó esto. Debe haber hecho una ficha de stock de ventas más abajo, ¿sí? Pero en este caso sería, el costo de lo vendido serían 1.900 veletas por 565, que es el costo unitario de cada veleta. 565 o 95, ya me olvidé. 95. Porque después lo vamos a ver y vamos a decir de dónde sale el 565. Es 595. Entonces, de esa manera registramos las ventas del ejercicio. Luego de hacer la venta, de hacer la comercialización, ¿se acuerdan que en la presentación, la voy a mostrar un segundito nomás, a ver si la encuentro rápidamente, la presentación de la clase? Déjenme encontrar Profe, ¿y por las cajas de estaño no se hace eso? ¿No se hace lo mismo? Es una excelente pregunta, y hay un dato en la letra malicioso que te dice que las cajas de estaño quedan totalmente en proceso, o sea, no se termina ninguna en el ejercicio.
Y no se vende ninguna tampoco. O sea, queda siempre en proceso. Claro. Sí, pero está bien la pregunta. Sí, lo tendrías que hacer. Si hubiera producción terminada, tendrías que hacerlo para las cajas de estaño también. Excelente, gracias. De nada. Entonces les quería mostrar en la presentación algo que teníamos. Ven acá. En la hoja 13 de la presentación le dice la registración básica del ciclo de contabilidad de costos. Sí, bueno, la apertura está antes, ¿no? Pero la compra de insumos, la descarga de las cuentas, o sea, las cuentas en proceso, es decir, la imputación de las cuentas en proceso, la descarga, la producción terminada, productos en proceso y las pérdidas, y la comercialización de los productos. ¿Sí? Estos 4 pasos son los que hemos hecho hasta ahora, agregándole la apertura, el asiento de apertura y la apertura del inventario inicial de productos en proceso. ¿Sí? Entonces ustedes tienen una descripción en la presentación que vimos la clase pasada de cómo seguir el proceso de construcción de los asientos. Vamos de nuevo entonces después de vender productos, lo que hacemos es el cierre del ciclo, el cierre del ejercicio. Y el cierre del ejercicio conlleva hacer una serie de registraciones, ya sean costos que no se han registrado, que probablemente, o gastos que no se han registrado, que probablemente no estén relacionados a fabricación, cerrar las cuentas de pérdidas y ganancias de manera de determinar una utilidad bruta, una utilidad del giro, y construir los mayores de las cuentas que están involucradas en el proceso. Entonces, para finalizar el ejercicio, vamos a registrar los costos. Teníamos otros costos acá relacionados a acá, otros costos de administración, comercialización y egresos financieros que están relacionados exclusivamente a gastos, ¿sí? No son de fabricación. Sí. No entiendo el cálculo de 1900 por 595, no da ese número. ¿No? Sí, yo estaba haciendo lo mismo y no me da. 1900 por 500. Te da 1.130.500. La solución da una explicación que dice que 300 del inventario inicial a 216.000 pesos y me olvidé del 1.600 inventario del inicial. ejercicio. Perdón, me olvidé del inventario inicial. Me olvidé del inventario inicial. Exacto, gracias. Esto es 300 unidades gracias a 216.000. ¿Sí? Como aplica FIFO, hay 1.600 unidades por 595. Claro, ahí está la diferencia. Esto nos debería cerrar ahora. Esperen que le voy a borrar el signo de más acá, delante, o le voy a borrar el signo de más adelante y le dejo un espacio. Entonces tenemos 300 unidades que provienen del inventario inicial, perdonen, y les agradezco la intervención, a 216.000, más 1.600 unidades a 595. Por eso lo referenciaba aquí abajo, porque supongo que habría una ficha de stock aquí abajo. Acá hace un stock de los productos terminados, ¿sí? Si quieren lo hacemos para quedarnos más tranquilos. Teníamos 300 del inventario inicial que tenían una evaluación de 216.000. Por lo tanto, el costo de cada veleta que provenía del ejercicio anterior era 720. O sea que serían 300 unidades a 720. Vamos a hacer 300 por 720 aquí. Más 1.600 por 595. Ahora sí debería cerrar. Luego, en la producción del ejercicio, tiene las 3.000 unidades que están a 595, o sea, tuvimos una baja en costos, y representan el 1.785.000 que tenemos registrado aquí. Y luego, el costo de lo vendido va a ser cuántas unidades fueron vendidas. El costo de lo vendido, o mejor dicho, tenemos el inventario final que decía 1.400 unidades que van a estar evaluadas a 595. Estas 1.400 unidades salen de la letra. La letra les dice que el stock final de productos terminados es 1.400, a 595 cada una, nos da 833.000 la evaluación del inventario final. ¿Y cómo se vendieron esas unidades? Bueno, 300 son las primeras que se venden de las 1.900 porque estamos aplicando FIFO, y 1.600 se van a vender
a 595. La sumatoria de estos dos nos da 1.168.000, que es lo que colocamos en el asiento. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Disculpas porque los dejé enganchados con la cuenta que no les daba. Sí, ahora sí se entendió, gracias. Bien, sí, esta ficha de stock de repente es conveniente que la pusiéramos a continuación del asiento para estar más alineados con la solución. Sí, tengan cuidado con esto, que yo le erré. Sí, tengan cuidado de cuando hay inventarios iniciales valuados, ¿sí? Tanto sea para materia prima como para productos terminados, y que el criterio de FIFO siempre hay que tomar primero lo que ya viene del periodo anterior. Bien, ahora vuelvo entonces a la explicación de lo que veníamos a hacer ahora, que es hacer los asientos de finalización del ejercicio, en los cuales tengo que registrar si veo que está faltando algún gasto, ¿sí? O algún costo que probablemente no sea de fabricación, lo registro. Como me dice la letra acá, que hay otros costos de administración 60.000, de comercialización 65.000, y hay egresos financieros por 58.800. Eso nos da la registración que estamos realizando en este momento, para dejar asentado esos gastos adicionales que tuvimos en la administración, comercialización y financiera, y la parte financiera, que son 183.800. Lo siguiente es expresar el inventario final de productos terminados. En este caso, el único producto de los dos que se termina son veletas. El inventario final de productos en proceso de veletas y de estaño, porque el estaño tampoco se hizo la producción, no hay ninguna unidad producida. Por tanto, todo lo que ingresó al proceso sigue estando en proceso y va a pasar para el periodo siguiente. Entonces vamos a hacer el inventario final de productos en proceso de veletas, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a cerrar las cuentas en proceso, materia prima en proceso, mano de obra en proceso y demás. Entonces, la materia prima en proceso de veletas, esto lo bueno que tiene que nos hayan dado estos datos es que no nos hacen trabajar tanto y ya nos dan directamente cuánto es el inventario final de productos en proceso por veletas, ¿sí? Cada factor productivo está evaluado en su inventario final de productos en proceso de esta manera: la materia prima por 93.000, la mano de obra por 9.000, ¿sí? Después teníamos amortizaciones, creo que era por 1.000, y otros costos de fábrica también por 1.000. Lo que nos da que el inventario final de productos en proceso de veletas es 104.000, que es lo que está allá arriba. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos cerrando las cuentas en proceso y agrupándolas todas en inventario final de productos en proceso. Ahora después, cuando hagamos los mayores, hacemos el mayor de alguna para darnos cuenta que tiene que dar 0, como yo les comentaba la clase pasada, y cómo se armó el ejercicio de ejemplo del teórico. Lo mismo hay que hacer para estaño. Recuerden que el estaño no hay unidades terminadas, todo es productos en proceso, inventario final de productos en proceso. Para el estaño hay que ir a la letra. Y en la letra, el párrafo que dice acá: adicionalmente a veletas, se inició la fabricación de un lote de cajas de estaño que quedó totalmente en proceso, en el cual se consumieron 500.000 de materia prima, 100.000 de mano de obra, 100.000 de amortizaciones y se asignaron 46.000 de otros costos de fabricación. O sea que acá tenemos la apertura del inventario final de productos en proceso para cajas, ¿sí? Que debería coincidir con lo que nosotros hicimos, con los ingresos que hicimos por estos conceptos para cajas de estaño. Entonces, va a ser 500.000 materia prima, 100.000 mano de obra del proceso cajas de estaño, amortizaciones en proceso de cajas de estaño 100.000 y otros costos de fabricación 46.000 en proceso. ¿De acuerdo? Y de esa manera tenemos la evaluación en 746.000 del inventario final de productos en proceso de cajas de estaño. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esto? ¿Con estas registraciones?
No, perfecto. Bien. Bueno, vamos a las pérdidas por ineficiencia, que sabemos que las tenemos porque nos dan acá, en este dato, nos dan que hay pérdidas por ineficiencia, las tenemos que registrar, ¿sí? Porque esas pérdidas por ineficiencia van a viajar al estado de resultados, pero no en la línea del costo, ¿sí? Sino que van a ir en otro lugar del estado de resultados, por fuera del costo. Entonces, las pérdidas por ineficiencia no es otra cosa que tomar los datos que tenemos de la letra, ¿sí? 46.500 de esas pérdidas equivalen a materia prima, en proceso, 9.000 a mano de obra, 1.000 a amortizaciones y 1.000 a otros costos, lo que totaliza 57.500 de pérdidas por ineficiencia. ¿Sí? Esto es exclusivamente un dato de letra, y lo que estamos haciendo es cerrar las cuentas en proceso, la parte que le corresponde a las pérdidas, y arrojándola o neteándola con las pérdidas, que va a ser lo que aparezca en el estado de resultados. Bien. Y acá teníamos la ficha de stock de la producción terminada, y vamos a los asientos de cierre. Próximo paso, luego de los asientos de fin de ejercicio, que es registrar otros costos y acumular en inventario final de productos en proceso las cuentas en proceso, los factores productivos en proceso, tenemos que cerrar las cuentas de pérdida y ganancia, como hacíamos en contabilidad, que decíamos, bueno, hay que dejarlas en cero, las pérdidas y ganancias, para reflejar eso en el resultado del ejercicio. Entonces voy a tirar al debe todas las cuentas de ganancia registradas en el ejercicio y al haber todas las cuentas de pérdida. Entonces tengo las ventas, que es la única cuenta de ganancia, porque recuerden que la otra ganancia que tuvimos fue por comprar más barato, que tuvimos una bonificación por la compra, está por acá, pero que inmediatamente después la extornamos para reflejarlo en el costo de la materia prima. Entonces la única cuenta de ganancia que tenemos en el ejercicio son las ventas. ¿Sí? Lo siguiente es la bonificación sobre ventas, que no la hemos cerrado, está relacionada a la venta, esta bonificación de 142.500. Tenemos el costo de lo vendido, que es el costo que registramos acá, que ustedes muy bien me hicieron la observación de que no daba la cuenta porque no estaba tomando en cuenta que había un saldo inicial, un stock inicial, 1.168.000. No quiero que estén en negrita porque no. Luego tenemos las pérdidas por ineficiencia. Tenemos las pérdidas por ineficiencia, que eran 57.500, que habíamos registrado, y la utilidad bruta, que nos da 1.482.000. O sea, ¿qué hicimos? Cerramos las cuentas de ganancia contra las cuentas de pérdida, y nos da la utilidad bruta. Pero, ¿qué pasa? Para determinar esta utilidad bruta, tenemos que tomar en cuenta aquellas cuentas que están relacionadas a la producción, ¿sí? Al costo de ventas. Luego, lo que vamos a hacer es ir agregando cuentas, vamos a seguir cerrando con asientos. Entonces ahora, en este primer asiento lo que determinamos fue la utilidad bruta. En el siguiente vamos a determinar la utilidad neta sobre venta. Entonces, vamos a cerrar la utilidad bruta, 1.482.000, nos va a quedar cerrada esa cuenta, y le vamos a agregar aquellos gastos que son necesarios para el funcionamiento del proceso productivo, pero que no son directos a fabricación. Sueldos de comercialización, cargas sociales, costos de comercialización, ¿sí? Y utilidad neta sobre ventas. Esto es como hacer ventas menos costo de ventas. Esto es hacer la utilidad bruta menos el GAB, menos los gastos de administración y ventas, o sea, menos los gastos de ventas solamente en este caso, y luego vamos a ingresar los gastos de administración y los gastos financieros. Por lo tanto, el próximo asiento que vamos a hacer es cerrar la utilidad neta sobre ventas, y le vamos a descontar aquellos costos de administración
que teníamos en el ejercicio lo estamos cerrando y nos queda lo que se conoce como utilidad del giro. Y a la utilidad del giro hay que sacarle la parte financiera, los costos financieros. Esto es como si estuviéramos haciendo un estado de resultados secuencialmente, ¿sí? Sacando, o sea, restándole a las ventas el costo de ventas, luego los gastos de comercialización, luego los gastos de administración y luego los gastos financieros. Descuento pronto pago que otorgamos, lo vamos a cerrar los egresos financieros que pagamos, y nos queda la utilidad del ejercicio como 621.975. ¿Sí? Estos son los asientos. ¿Se entiende esto? Sí. Bien, ahora, no recuerdo los EPIDES, realizar las registraciones siguiendo el sistema de costeo por proceso bajo el modelo de costeo resultante restringido a producción, determine los saldos finales de bienes de cambio y elabore el estado de resultados. Bien. Determine los saldos finales de los bienes de cambio y elabore el estado de resultados. O sea que tendríamos que determinar los saldos de cada una de las cuentas que integran los bienes de cambio y elaborar el estado de resultados. El estado de resultados, bueno, vamos a hacer los inventarios. ¿Cómo quedan los inventarios valuados? Bueno, tenemos productos terminados veletas, teníamos un inventario inicial que tenía una valoración de 216.000. La producción terminada de veletas en el ejercicio representaba 1.785.000 que proviene del asiento que está aquí, productos terminados. Entonces, nos queda 1.785.000. Lo que nos da, ahora vamos, además de estos productos terminados, vendimos por valor de 1.168, que es el costo de lo vendido. El costo de lo vendido que estaba por acá. 1.168.000, que es una baja de productos terminados. Y por lo tanto, aquí tomó 0. Por lo tanto, el saldo final es 833.000, que fue el saldo que nosotros determinamos acá, en la ficha de stock de los productos terminados. La evaluación de los productos terminados al finalizar el ejercicio es 833.000. Productos terminados veletas, ¿sí? No se terminó estaño. Productos terminados cajas de estaño. Sí, tiene que ser 0, ¿no? 0 el inventario inicial, 0 la producción y 0 las ventas. Tiene que ser 0, perfecto. No hay ventas. Productos en proceso veletas. Bueno, tenemos el inventario inicial, si seguimos toda la cronología, tenemos el inventario inicial que registramos en el asiento de apertura, 313.500, luego lo cerramos, es decir, como hicimos la apertura por los factores, quedó neteado, y luego el otro dato que vamos a tener son los productos en proceso que quedan al finalizar el periodo de veletas, que están valorados en 104.000. Sí, o sea que estos son el inventario inicial de productos en proceso, vamos a poner acá, y demás, inventario inicial de productos en proceso, esto es el cierre del inventario inicial de productos en proceso, y esto es el inventario final de productos en proceso. Por lo tanto, aquí vamos a tener un saldo de 104.000. Para cajas, no recuerdo si teníamos, creo que no teníamos inventario inicial de productos en proceso, es 0, por tanto no va a haber nada que extornar, y me va a quedar en proceso absolutamente todo lo que ingresé al proceso productivo. Porque cajas de estaño no tuvo producción terminada. Todo quedó en producción en proceso, 746.000, que va a ser el saldo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Vamos a hacer entonces las cuentas, calcular los saldos de la materia prima aluminio. ¿Se acuerdan que al inicio el stock inicial de materia prima aluminio era 0?
el consumo del ejercicio de aluminio es lo que volcamos al proceso productivo aquí. El consumo de aluminio del proceso productivo fue 1.330.000. ¿Sí? Materia prima. Perdón, mejor dicho, la compra, perdón, fue 1.900.000 y el consumo fue 1.330.000. La compra fueron, ¿se acuerdan? Los 500 toneladas a 4.000, que teníamos un descuento, una bonificación por lote de compra que terminaba dejándonos la evaluación de toda la compra de aluminio en 1.900.000. 1.330.000 es el consumo, por lo tanto, el inventario final que debería tener materias primas en aluminio es la diferencia entre las compras y los consumos, que como ya teníamos una ficha de stock armada más arriba, estamos cotejando que dé exactamente lo mismo. Materias primas, otros metales, que serían las cajas de estaño. Nos decía que había un saldo inicial de 500.000, si se acuerdan. Más abajo tiene que ser. Acá. En el depósito existía un inventario inicial valuado en 500.000 de cajas de estaño. Los consumos fueron 500.000 porque todo entró al proceso productivo. No hay compras, por lo tanto las compras son 0. Y el stock final de materia prima estaño está valorado en 0. Todo lo que teníamos en stock entró a ser consumido en el proceso. Entonces, cuando venimos al estado de situación patrimonial, acá están marcados en otro colorcito las cuentas que deberíamos colocarlas. Las demás cuentas son cuentas de responsabilidad de otras áreas y el área de costos debe calcular la evaluación de los productos terminados, que ¿cuánto es? Es 833.000, que es el stock final valorado de productos terminados. El inventario final de productos en proceso es la suma de los productos en proceso de veletas y los productos en proceso de cajas de estaño. La materia prima es solamente las materias primas de aluminio porque no hay stock final de materia prima estaño. Lo que nos da un subtotal de bienes de cambio de 2.253.000 de valoración en los estados financieros. Y el resultado del ejercicio es el que proviene del asiento que realizamos acá, de la utilidad del ejercicio. Ahora debemos hacer el estado de resultados. ¿Sí? El estado de resultados teníamos ventas por 2.850.000. Las bonificaciones sobre las ventas eran 142.500. ¿Sí? Esto es el estado de resultados en un orden en el cual vamos a ver, o sea, en el mismo orden que hicimos los asientos, es decir, en cada subtotal que calculemos registramos un asiento. Sobre la utilidad bruta sobre ventas hicimos un asiento, que es este que está acá. Vamos a restar a las ventas las bonificaciones, el costo de lo vendido y las pérdidas por ineficiencia. Lo que nos da una utilidad sobre ventas de 1.482.000, que es lo que registramos efectivamente acá a la cuenta de utilidad bruta sobre ventas, que inmediatamente después extornamos contra las cuentas comerciales, que es el paso siguiente de nuestro estado de resultados. Los sueldos de comercialización, las cargas sociales y los costos de comercialización. Lo que nos va a dar la utilidad bruta menos todos estos costos nos va a dar la utilidad neta. Ahora, luego de la utilidad neta sobre venta le vamos a restar la parte de administración para llegar a la utilidad del giro, que fue lo que hicimos en los asientos. Los sueldos de administración, las cargas sociales y los costos de administración me dan la utilidad del giro, que es 762.000. A la cual, a esa utilidad del giro le vamos a descontar la parte financiera, descuento pronto pago y egresos financieros,
y vamos a arribar a la utilidad del ejercicio, que es 621.975. Entonces, el objetivo de este ejercicio era realizar todos los asientos, ¿sí?, para determinar cuál es la utilidad del ejercicio económico para la empresa y evaluar, de acuerdo al criterio de las normas contables, el capítulo de bienes de cambio en cada uno de sus componentes. Previo a terminar, vamos a hacer solamente para una de las, previo a terminar, consulto si tienen alguna duda. La buena noticia muchas veces, o por lo menos si trabajan en una empresa grande y les toca estar trabajando en los costos, la buena noticia es que la gran mayoría de estos asientos se generan con el sistema, con movimientos del sistema, y no se hacen a mano, ¿sí? De todas Ese formas, mayor que te quedó ahí en el costado, materia prima en proceso sin completar. Ahí donde sí, estabas. acá, Sí, ese. este lo vamos a borrar y lo vamos a hacer de cero. Materia prima en proceso veletas. Vamos a hacer uno para... Eso es lo que les quería preguntar, lo que les quería decir en realidad. Que quería hacer, como no están igual pedidos en la letra, lo que quería hacer era mostrarles, al igual que hicimos en el ejercicio pasado, materia prima en proceso cajas. Lo que les quería mostrar es cómo es el funcionamiento de las cuentas en proceso, que yo siempre les digo, tienen que quedar en cero. Entonces vamos a comprobarlo, ¿sí? Entonces, del inventario inicial de productos en proceso, teníamos materia prima en proceso. Entonces nos deslizamos hasta, vamos a poner un signo de malla, voy a cerrar un poquito acá. ¿Ya tiene movimientos esto? No, está oculto, perdónenme. Ahora sí, no debería estar oculto. Entonces, el inventario inicial de productos en proceso. Teníamos un inventario inicial de productos en proceso que podíamos aperturar en cada una de las cuentas en proceso, le podíamos dar una apertura. Entonces, la materia prima en proceso veletas recibe 204.500. ¿Sí? Del inventario inicial de productos en proceso tenía un saldo. El saldo era cero de la materia prima en proceso, pero en este ejercicio del inventario inicial de productos en proceso recibe 204.500. De consumos, de consumos de materia prima comprada en el ejercicio, ¿cuánto recibe? Recibe, más arriba, al proceso, en el proceso se consumen 1.330.000 de materia prima en proceso veletas provenientes de la compra, ¿sí? Los consumos del ejercicio provenientes de la compra son 1.330.000. Entonces vamos a los usos. Esto fue a parar a productos terminados, a productos en proceso y a unidades perdidas o perdidas por ineficiencia. ¿Sí? Vamos a ponerle la misma nomenclatura que tiene la letra, pérdidas por ineficiencia. Entonces, ¿cuánto quedó en productos terminados de este esfuerzo que se hizo en proceso? ¿Cuánto quedó? Bueno, de materia prima en proceso trasladamos a productos terminados 1.395.000. ¿Sí? ¿Cuánto quedó en proceso? De materia prima en proceso quedó en el inventario final de productos en proceso, quedó 500, no, esas son las cajas, 93.000. Y de pérdidas por ineficiencia se registró, por concepto de mano de obra en proceso, para veletas 46.500. Por lo tanto, la suma, acá, vamos a bajar para abajo, la suma de los débitos a la cuenta materia prima en proceso veletas me da 1.534.500 y sus salidas, ¿sí? La materia prima en proceso expresada en cada una de sus salidas del proceso
representa el mismo monto. Por lo tanto, esto se cierra, esta cuenta queda en 0. ¿Sí? Esto sería inventario final, para que quede más claro, capaz, inventario final de productos en proceso. ¿Se entiende esto? ¿Quedó claro? Sí. Entonces, las cuentas en proceso, no el inventario final de productos en proceso, sino cada uno de los factores productivos en proceso, cuando termina el ejercicio, tienen que quedar en 0, porque son cuentas transitorias que están moviendo el factor a lo largo del ejercicio y que todos los ingresos de esa cuenta tienen que tener una explicación en las salidas de ese proceso. Tienen que encontrarse una explicación en las salidas del proceso. Tienen que estar replicados en las salidas del proceso. Esto mismo podemos hacer para cajas. Nos vamos a encontrar con, tendría que suceder lo mismo. Inventario inicial de productos en proceso de cajas, no hay. 0. Esto era dato de letra. Vamos a marcar esto con 0. Consumos de cajas, ¿cuánto ingresamos de cajas, de materia prima cajas, en este ejercicio del proceso? Ingresamos al proceso 500.000 de materia prima cajas. El consumo de la materia prima cajas en el ejercicio fueron 500.000. Bueno, esos 500.000 tienen que estar explicados en estas salidas. La letra nos decía que no se terminaban productos. ¿Cuánto registramos en el inventario final de productos en proceso por concepto cajas? 500.000. Por lo tanto, no va a haber nada en unidades perdidas, de hecho no lo hay, y acá sumarían exactamente lo mismo. Todo lo que ingresó por concepto de cajas al proceso en este periodo todavía sigue estando en el proceso, forma parte del saldo final del inventario de productos en proceso, que va a ser inventario inicial de productos en proceso del periodo siguiente. ¿Sí? ¿Se entendió esto último que hicimos? Sí, se entiende. Bien, sé que son ejercicios pesados los ejercicios de registración, ¿sí? Pero ¿quedó alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, con esto terminamos el ejercicio que teníamos pautado para hacer la clase de hoy, ¿sí? No sé si hay ejercicios adicionales de este tema. Creo que el adicional que tenemos es el que hicimos en el teórico, la clase pasada. Así que con esto daríamos por culminado registración resultante. Para la semana que viene, empezar con registración estándar. ¿De acuerdo? Sí, no sé si hay alguna pregunta, ya sea de esto o de otro tema. Si no, les agradezco nuevamente haber estado hasta esta hora, ¿sí? Y bueno, nos vemos la semana que viene, el miércoles para hacer teórico de registración estándar y el viernes para hacer el práctico. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Gracias, Gracias. profe. Chao. Gracias. Y pasen bien.